ahora es que fuera de esta grabación, bienvenidos a esta actividad de este curso de teoría social que impartimos en la licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Chimalhuacán. Nuevamente les reitero mi deseo de que todos se encuentren bien y bueno, vamos a continuar desde donde dejamos la última sesión, esta sesión en la cual empezábamos a ver el nacimiento del materialismo histórico como uno de las estructuras metodológicas más importantes que se van a desarrollar en el siglo XIX. Yo les recordaba, nada más así para contextualizarnos, que el siglo XIX, a ver, voy a compartir pantalla para que vean lo que yo estoy viendo. A ver, compartir pantalla, aquí está. ¿Ya pueden ver lo que tengo en mi pantalla? Es el esquemita que hicimos la vez pasada. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Yo les comentaba en la sesión pasada que, que uno debe de poner mucha atención en el siglo XIX, porque prácticamente todo el problema de las ciencias sociales inicia en este siglo, inicia en los contextos de la Europa que está saliendo todavía de pues todo un largo periodo que se le conoció como la Edad Moderna, que prácticamente empieza en el siglo XVI y principios del XVII, llega al siglo XVIII con la famosa razón política, que ya lo habíamos comentado en algún momento, que prácticamente va a dar origen al desarrollo de las sociedades democráticas contemporáneas, y después, por supuesto, el siglo XIX, que va a tener, digamos, un total protagonismo en la configuración del mundo contemporáneo. Si algo va a desarrollarse en este siglo XIX, es precisamente la configuración de este siglo, de lo que hoy vivimos, ¿no? Configuración significa que va a dar las bases teóricas, políticas, económicas, culturales incluso, ideológicas, que van a darle sentido a nuestra época, ¿sí? Todo lo que nosotros hoy pensamos, todo lo que hoy nosotros vivimos, todo lo que hoy en este siglo XXI creemos, de algún modo tiene que ver con las cosas que sucedieron precisamente en el siglo XIX. En el siglo XIX. ¿Qué cosas sucedieron en el siglo XIX? Bueno, pues digamos que para no ser tan ¿cómo podemos decir?, tan exhaustos, es decir, que tengamos que revisar uno a uno los elementos y eso nos haga perder nuestro curso. Las cosas que sucedieron en el siglo XIX, en una muy, muy breve síntesis, fueron más o menos las siguientes. La primera es que al inicio del siglo XIX, un economista llamado Adam Smith escribió un libro que se llamó La riqueza de las naciones. Y en ese libro de La riqueza de las naciones, prácticamente prácticamente surge lo que hoy conocemos como el liberalismo económico. Y el liberalismo económico es una doctrina de mercado que va a auspiciar el desarrollo del capitalismo, o más bien le va a dar un sentido y una explicación formal al capitalismo contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Adam Smith en este texto y que hoy todavía lo seguimos de algún modo reproduciendo? Bueno, él dice que
prácticamente el capitalismo se debe de... el capitalismo genera fuerzas naturales que impulsan este, a este capitalismo a partir de, del mercado, de las fuerzas, de las fuerzas, de las fuerzas del mercado. Y él decía que había una especie de mano invisible que movía y equilibraba el sistema de mercado, que no es más que la relación de la oferta y la demanda. Este principio que desarrolla Adam Smith en este texto eh, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo. Smith, no, está mal escrito, Smith, ahí está. Adam Smith prácticamente es lo que le va a dar sentido a la idea de que el mercado, eh, y aquí referimos mercado a todo aquel lugar donde se intercambian las mercancías y a los procesos que estos determinan. Este mercado no debe ser regulado por el Estado, sino que debe ser precisamente libre. Tiene que tener una una capacidad de desarrollar sus propias fuerzas a partir precisamente de su propio proceso de desarrollo, y por supuesto estas fuerzas son, diría Adam Smith, las que impulsan un sistema de producción como el que hoy vivimos. Es bien importante esta cuestión del mercado no regulado por el Estado, porque es básicamente este principio del mercado no regulado por el Estado lo que le da sentido básicamente a el liberalismo económico. Si ustedes han visto algún tipo de doctrina económica o han visto doctrinas económicas, seguramente que les habrán comentado que este es uno de los principios fundamentales de este, de este modelo económico, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto fue a principios del siglo XIX, cuando se empezó a plantear este desarrollo. Por otro lado, el siglo XIX es justamente el siglo donde se va a desarrollar la gran industria, Y esa gran industria va a partir de los avances tecnológicos. En ese tiempo, la máquina de vapor, la máquina de vapor como una de las más importantes, y el desarrollo de los telares va a desarrollar lo que nosotros conocemos como la famosa revolución industrial. Esto ocurre en el siglo XIX, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente le dan origen a todo este flujo económico en el cual todavía nosotros nos venimos desarrollando. Vivimos hoy una sociedad capitalista. Muchos dicen que en crisis, muchos dicen que este virus, este COVID-19, vino a destruir las bases estructurales del capitalismo. Yo digo que no. El COVID solamente vino a destruir la fuerza productiva y a reorganizar esa fuerza productiva, pero el principio de la oferta y la demanda, ese principio de la oferta y la demanda que que les comenté hace un momentito, sigue vigente y sigue ahí auspiciando el desarrollo precisamente de esta cualidad propia del capitalismo. Entonces, no es tan cierto que el capitalismo muera por el COVID, sino más bien refuncionalizará algunas de sus fuerzas. Pero la dinámica de la oferta y la demanda y la exigencia de que este mercado no debe ser regulado por el Estado, esto
Esto sigue vivo y por supuesto tiene su propia fuerza en términos de lo que es hoy la realidad de este siglo XXI. Entonces, esto ocurre en el siglo XIX, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y esto va, por supuesto, a sentar las bases del desarrollo del sistema capitalista en el cual hoy vivimos. ¿Qué otra cosa va a suceder en este periodo? Bueno, pues básicamente, ya lo veíamos aquí entre estos autores, van a empezar a surgir toda una serie de teorías acerca del desarrollo social. El primero de ellos, ya lo dijimos, Augusto Comte, y uno de los principales críticos de este proceso capitalista va a ser Carlos Marx, que es el sujeto del cual estamos hablando. Carlos Marx, yo se los comentaba en la sesión pasada, su cabeza era una especie de caldero de brujo en el cual entraban infinidad de lecturas. El señor leía mucho, pero no solamente lo leía, sino que tenía la capacidad de hacer una síntesis de todo aquello que leía, pero aún más importante, de hacer su crítica. Y precisamente este personaje, Carlos Marx, va a ser un lector de Adam Smith y de David Ricardo, otro de los economistas clásicos. Lo voy a poner por aquí. David Ricardo, dos de los principales economistas clásicos de aquella época, y no solamente los va a leer, sino que va a generar su crítica. ¿Y cuál va a ser precisamente la crítica de Marx a estos dos personajes de la economía clásica? Bueno, la gran crítica, la crítica de Marx a la economía clásica, va a ser precisamente lo que conocemos nosotros como la teoría del valor. ¿Qué es esto de la teoría del valor? Es una de las teorías más complicadas que plantea Marx por todo el desarrollo que tiene que hacer para justificar la existencia de este valor, de la producción del valor dentro de los sistemas capitalistas. Finalmente, Adam Smith, finalmente Adam Smith y David Ricardo van a justificar el desarrollo del capitalismo. Marx lo que va a hacer con esta teoría del valor va a cuestionar precisamente el desarrollo de ese capitalismo. Yo les comentaba también en la sesión anterior, a partir del mapa mental que estábamos realizando, que finalmente el origen del pensamiento de Marx estaba en una primera parte en el pensamiento utópico. Recuerden que les dije que finalmente, tanto en el pensamiento de Marx, hay una profunda lectura de los grandes utopistas desde el siglo XVI, el caso de Tomás Moro, Tommaso Campanella en el 17, Francis Bacon en el 17, y va a ser también un lector del utopismo francés del siglo XVIII, Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, y a partir de ellos no solamente los va a leer, sino, como dijimos, los va a criticar. Y la crítica más importante al utopismo va a ser que el utopismo francés tiene la visión de un cierto voluntarismo, es decir, se puede generar una sociedad, un socialismo en el mundo a partir del principio de la voluntad. Y hacíamos el ejemplo de Robert Owen, que no solamente lo había pensado, sino que incluso en sus propias empresas, en sus propias fábricas, él producía lana, intentó llevar a cabo este sistema de distribución socialista, pero
El gran problema que veía Marx es que pues, no podíamos esperar a que todos los empresarios, por voluntad, cedieran sus riquezas y cedieran sus ganancias para beneficiar a sus obreros. Esto definitivamente no pasó y no pasaría. Por eso es que Marx tiene que hacer una crítica de este utopismo francés y decir que el único modo para poder construir en la sociedad eh, un planteamiento socialista debe de partir del principio de la revolución social como parte, como resultado de las contradicciones económicas y de las contradicciones políticas que se dan entre los dos grandes actores del capitalismo, que es la burguesía, los que controlan los medios de producción, y el proletariado, que lo único que tienen para poder sobrevivir en un sistema como ese es su fuerza de trabajo y su prole. Por eso de ahí viene, el prole son los hijos, de ahí viene la palabra proletariado, el que solo posee a sus hijos, ¿no? Entonces, Marx plantea que el utopismo, ya sea el del viejo Moro en el siglo XVI o el de los más cercanos como el de Saint-Simon, se equivocan porque los principios que desarrollan ellos están directamente vinculados con el problema de la voluntad, cuando lo que realmente va a generar una transformación en los sistemas económicos y en los sistemas políticos está directamente vinculado con los procesos de revolución social. Esa es la crítica que hace al utopismo francés. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la crítica que va a hacer a la economía clásica inglesa a partir de la teoría del valor de David Ricardo y de Adam Smith. Y es precisamente lo que estamos viendo en este pequeño cuadro. Otra vez reitero, eh, una de los planteamientos centrales de Adam Smith y de David Ricardo va a ser precisamente que el desarrollo del capitalismo, de este modo de producción que nosotros conocemos con el nombre de capitalismo, se va a fundamentar básicamente, se va a fundamentar básicamente a partir de la ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, y por otro lado, la necesidad de que el mercado no deba de ser regulado por el Estado. La economía debe ser libre del Estado. El Estado no debería de actuar en ningún momento para poner trabas al mercado. El mercado debe ser libre porque solamente siendo libre puede reproducir a partir de la ley de la oferta y la demanda el nivel de ganancia que los inversores hacen con respecto a sus propios procesos. Y entonces, esto es lo que va a criticar Marx de las teorías de Adam Smith y de David Ricardo. Para Marx, eh, es cierto que existen fuerzas, pero no son fuerzas naturales. Para Marx, lo que define el capitalismo es que este es un modo de producción económica, ¿sí? Y las fuerzas que están detrás de ese capitalismo son también de orden económico. Es decir, lo que está detrás del capitalismo no es más que lo que dice Marx, eh, la búsqueda, la búsqueda afanosa, afanosa de la ganancia. No hay de otra, de acuerdo a Marx. No hay una cuestión que uno diga por buena voluntad los capitalistas van a ceder sus ganancias, como planteaba Robert Owen, sino que al contrario hay una actitud incluso, mm, incluso visceral de todo aquel que maneja los medios de producción para obtener su ciclo y reproducir
y hacer crecer su ciclo de ganancia. Entonces, no nos creamos que Slim nos va a regalar a todos los mexicanos 1,000,000 de pesos para que podamos sobrevivir en este proceso del coronavirus, perdón, ni tampoco esperemos que Salinas Pliego vaya a cerrar sus empresas de Electra solamente porque el Estado lo está mandatando. Y la justificación de estos señores es que pues la gente tiene que seguir trabajando y además ellos son parte de las empresas, según ellos, según él por supuesto, estratégicas para el pueblo mexicano. Entonces, no, lo que pasa es que no quiere cerrar sus empresas porque cerrar sus empresas afecta el ciclo de ganancia. Marx le llamaría así de manera teórica el ciclo de plusvalor. El ciclo de plusvalor, que no es más que precisamente la línea por medio del cual el capitalista va a aumentar sus ganancias. Sus ganancias. Marx dice que esto es tan importante que prácticamente no se puede entender al capitalismo sino como un proceso en el cual, por medio del cual el dinero que tenemos o que se tiene, se invierta en la producción de mercancías y esas mercancías generen una ganancia, y él le llama ganancia extraordinaria. Es decir, perdón, un dinero extraordinario. ¿Qué es este dinero extraordinario? ¿Sí? Este dinero extraordinario no es más que, a ver, lo voy a poner por acá como una formulita. El dinero extraordinario no es otra cosa más que el dinero original que se invirtió, más, donde está el signo de más la ganancia. Entonces, dice Marx, prácticamente en esto está concentrado el secreto del capitalismo. El capitalismo no es un sistema de producción que beneficie a todos los seres humanos. El capitalismo es un sistema de producción que va dirigido hacia incrementar las ganancias de aquellos que tienen la capacidad de invertir y de controlar todos los medios de producción para la producción de esa mercancía, que después en el mercado se convertirá precisamente en ese dinero extraordinario o en esa ganancia. Esto a lo mejor lo pudiéramos, digamos, plantear de un modo demasiado sencillo, pero bueno, a lo mejor así lo pudiéramos nosotros más o menos cualificar. Imagínense ustedes que tienen en sus manos dinero. Bueno, eso es lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Tener una cantidad de dinero que nos permita más o menos desarrollar o más bien cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no, dice Marx que este dinero no lo vamos a ocupar para irnos de viaje, no nos vamos a ir, no lo vamos a ocupar para comprar una nueva casa en la cual vamos a vivir más cómodamente, sino que es un dinero que lo vamos a invertir, lo vamos a invertir en un proceso productivo. Hacer una fábrica para producir algún tipo de objeto, no sé, autos o camisas, no sé, lo que ustedes se puedan imaginar, lo que ustedes quisieran tener su propio negocio, ¿no? Bueno, entonces este dinero productivo, este dinero que se invierte en un proceso productivo, eso es lo que para Marx sería el capital. En un primer momento, por supuesto.
Hay una definición más extensa del capital en el tomo tercero de este libro que él escribió precisamente llamado El Capital, donde explica que el capital es una relación social, pero de principio ahorita solamente para no hacer más grande esto y hacerlo confuso, podemos decir tan simple y llanamente que el dinero es, perdón, que el capital es dinero invertido en un proceso productivo. Así de sencillo. Entonces, pero esto que parece realmente sencillo, no lo es, porque dice Marx que ese dinero invertido en un proceso productivo normalmente implica tener el control de, eh, pues básicamente, lo que son, ay, Dios mío, permítanme un segundo, lo que son los medios de producción. Es decir, cada vez que si yo voy a hacer esta inversión, eh, para voy a invertir para generar un proceso productivo, pues yo voy a invertir en los medios de producción. ¿Y qué son los medios de producción? Bueno, por un lado, necesitamos materias primas, y necesitamos maquinarias o instrumentos de trabajo, maquinarias que nos permitan acelerar el proceso productivo. Pero, bueno, también necesitamos instalaciones, necesitamos insumos, este, luz, agua, etcétera, etcétera, por un lado. Pero por otro lado, aquí tenemos dos opciones. Una opción sería poner a toda mi familia a trabajar en el proceso de producción, eh, y a lo mejor funcionaría, pero habrá que ver si toda la familia quiere participar en esto. En realidad no. Lo que él diría es que tenemos ahora no solamente que invertir en estos elementos de las materias primas, las maquinarias, las instalaciones en los insumos, sino que también tenemos que invertir en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Y entonces, pues prácticamente con estos elementos es como podemos decir que empieza el proceso de producción. Solamente empieza el proceso de producción en el momento en el que ya no solamente tenemos dinero para producir, para invertir para la producción, sino que empezamos precisamente a invertir. Y dentro de esta situación, distribuimos nuestra inversión en dos grandes cosas. Los medios de producción se dividen en lo que serían los objetos de trabajo y, por supuesto, en la fuerza del trabajo. Solamente que esta fuerza del trabajo no la desarrolla el capitalista, no se pone a trabajar, sino que contrata, va a contratar, eh, va a contratar esa fuerza de trabajo. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo creo que es demasiado obvio, ¿no? O sea, si vas a generar un proceso productivo, necesitas dinero para poder implementar ese proceso productivo, y además ese dinero lo tienes tú que dividir en dos grandes fuerzas de inversión, que sería la inversión en materias primas, maquinarias, instalaciones e insumos, y la inversión que vas a dirigir para contratar la fuerza de trabajo. Y bueno, supongamos que ya lo tienes. Supongamos que ya tienes esos elementos y empiezas ya a organizar este proceso de producción, este proceso productivo. ¿Cómo organizas este proceso productivo? Bueno, quizá lo más básico, pues es que tienes que organizar dos situaciones.
Bueno, una primera, ahorita vamos con la primera. Vas a tener que organizar la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo es fundamental, porque finalmente, diría Marx, esta jornada de trabajo es el tiempo en el cual los trabajadores que ya has contratado van a generarte no solamente la mercancía que tú has planeado, sino que además, dice Marx, te van a producir la mercancía, pero también te van a producir la ganancia. Esa es la parte, digamos, importante de esto que estamos ahorita tratando de desarrollar. Entonces, bueno, ya ahora vamos a suponer que ya avanzamos hacia esta parte donde ya tenemos aquí la mercancía y ahora ¿qué hacemos? ¿La consumimos directamente? La respuesta es no, por supuesto, porque a ti lo que te interesa no es el consumo, sino que lo que te interesa es la ganancia. Aquí está, el dinero extraordinario. Vamos a ponerle aquí dinero extraordinario para que utilicemos precisamente el concepto que Marx va a definir. 11. Ahí está. Entonces, lo que te interesa a ti como capitalista no es obtener la mercancía. Todavía no has llegado sino a la mitad del proceso. O sea, es cierto, vas a poder generar esa mercancía a través del proceso de inversión en medios de producción, es decir, en objetos de trabajo y en fuerza de trabajo, los vas a colocar dentro de una dinámica de trabajo que va a ser en este caso la jornada y esto te va a producir pues esta mercancía. Pero con eso no se acaba el asunto. De hecho, apenas comienza, porque en realidad lo que importa no es la producción de la mercancía, sino la producción del dinero extraordinario que nosotros aquí le hemos llamado como ganancia. Bien, ¿cómo se logra la ganancia? ¿Cómo se realiza esta ganancia? Aquí es precisamente donde Marx hace una crítica a los planteamientos, perdón, de David Ricardo y de Adam Smith. Eh, fíjense esta situación. Ok, ya tengo la mercancía. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder obtener mi ganancia? Bueno, pues tengo que meterla a un proceso de venta. Eso parece bastante obvio, ¿no? La tengo que colocar en un circuito, le vamos a llamar aquí, en un circuito de distribución. Un circuito de distribución. Este circuito de distribución, eh, este circuito de distribución no es más, no es otra cosa más que lo que llamamos nosotros el mercado. El mercado no se da en los procesos de producción, sino en el circuito de distribución de esta mercancía. Entonces, cuando nosotros revisamos la teoría clásica, regresemos aquí en nuestro pequeño esquemita, aquí están, Adam Smith y David Ricardo pensaban que lo que le da sentido precisamente al capitalismo es liberar las fuerzas del mercado, ¿sí? Es decir, hacer que estas fuerzas del mercado actúen libremente con respecto a la dinámica de la oferta y la demanda. Y entonces, regresamos acá, y si nosotros consideramos esto, pues básicamente lo que están planteando es que este circuito de distribución de las mercancías sea, digamos, el elemento de mayor libertad del sistema capitalista. Y cuando digo mayor libertad significa que ninguna fuerza, que ninguna fuerza política sea capaz de regular, para entender el concepto regular, poner límites, esa sería el, el, la expresión, poner límites a las fuerzas del mercado.
Esa es la idea que tenía precisamente Adam Smith y David Ricardo cuando hablaban acerca del desarrollo del capitalismo y del liberalismo económico. Aquí está, este es el secreto. Marx va a decir que esto no es tan cierto, que en realidad esta visión de darle una total libertad a estas fuerzas del mercado, en realidad solamente benefician a una clase social, es decir, solamente benefician a las grandes burguesías, porque eh, es aquí donde básicamente a través de los circuitos de distribución que nos van a llevar precisamente a la dinámica de la oferta y la demanda. Si hay alguna duda, párenme, porque yo me voy como gordo en tobogán, o sea, si no me detienen. Entonces, esta oferta y la demanda prácticamente plantea dos fuerzas, ¿sí? Ay, no, ese no. Dos fuerzas. La primera es eh, la que se genera precisamente en la órbita de la producción del mercado y la otra fuerza que se da es el de la demanda. Es decir, cuando esa mercancía llega a satisfacer una necesidad específica, ¿sí? Entonces, no solamente basta con colocar, eh, en el mercado la oferta de alguna mercancía, sino que también tenemos que generar los mecanismos de consumo. Si no hubiera consumidores de Coca-Cola, pues no habría, no se equilibraría la demanda de la oferta y seguramente que la Coca-Cola tendría que repensar su producto, ¿no? Y a lo mejor hasta desaparecerlo o quebrar como empresa. Pero si hay una gran oferta y además hay una gran demanda, esto cerrará un ciclo, de acuerdo a la economía clásica, por supuesto. Marx hace una crítica precisamente de estos elementos porque en la economía clásica se pensaba que la ganancia, a ver, lo voy a poner, la ganancia se genera en el momento del consumo. Y esto es lo que normalmente solemos pensar. Si yo voy a la tienda y compro un refresco, una Coca-Cola o lo que sea, el refresco que a ti te guste, en el precio del producto, seguramente ya está incluido la ganancia, pero la ganancia para todo el ciclo de distribución, porque el ciclo de distribución empieza una vez que se ha producido la mercancía y tiene que llegar hasta el consumidor. Y ahí hay un ciclo muy largo, desde la cuestión de tener bodegas, sistemas de transporte, sistemas de almacenamiento, si son perecederos tienes que tener sistemas de refrigeración y después de ahí tienes que llevarlos a todos los puntos posibles donde tu mercancía entre en la dinámica del consumo, incremente la oferta, perdón, la demanda, y esto afecte directamente a la oferta de esa mercancía. Y entonces la economía clásica decía, ¿dónde se genera esta ganancia? Pues precisamente cuando el producto es consumido, porque en el precio del producto o de la mercancía que estoy generando, en el precio está incluida esa ganancia. Eso es lo que planteaba la economía clásica. Entonces, si tú llevas cualquier mercancía, la colocas ya en el circuito de distribución hasta llevarlo al consumo, en el consumo mismo se desarrolla, se materializa la ganancia. Entonces, lo que hay que hacer, de acuerdo a la economía clásica, es incentivar la dinámica de consumo
para que en la dinámica del consumo se realice la ganancia que se está buscando. Bueno, esta es una explicación muy sencilla de lo que es este circuito de lo que podríamos llamar inversión, producción, distribución y consumo, que son los ciclos básicamente de cualquier proceso productivo, de cualquier tipo de mercancía y por supuesto de cualquier tipo de ganancia. Pero Marx decía precisamente que Adam Smith se equivocaba. Si bien es cierto que en el consumo, es decir, en el momento en que esta mercancía llega al consumidor y es comprada y es llevada a la casa para tomarte el refresco que estábamos ahorita haciendo el ejemplo, él dice que no, que en realidad el origen de el origen de la ganancia no se da allá, sino se da desde acá, desde la jornada de trabajo. Y esto es algo que por supuesto va a ser muy interesante porque ya les comentaba yo que finalmente la parte fundamental del planteamiento marxista es la crítica. Y entonces al utopismo francés, la crítica que le hace es si es posible el desarrollo de una sociedad igualitaria, de una sociedad socialista o comunista, pero no por las vías de la voluntad, como planteaba Saint-Simon o Fourier o Roberto Owen, ¿sí? Sino por la vía de la revolución y de las contradicciones sociales que se dan dentro del mismo capitalismo, ¿no? Para esta cuestión de lo que estamos viendo, la crítica que va a hacer a la economía clásica inglesa va a decir, bueno, sí, todo este proceso se da y es correcto, pero la ganancia no se produce aquí, es decir, en el momento del consumo, sino que se va a producir aquí en el momento de la producción misma. Y el momento de la producción misma no es otra cosa que la jornada de trabajo. ¿Qué es lo que plantea Marx? Y sobre todo, ver si en efecto este planteamiento pudiera ser más o menos validado. Dice Marx que la jornada de trabajo es aquí, en la jornada de trabajo, donde se va a materializar, aquí lo voy a colocar, donde se va a materializar, él le llama la explotación de la fuerza de trabajo. Para Marx, la ganancia, lo que tanto le interesa a los capitalistas, no se genera acá, en el consumo, sino que se genera en el mismo proceso de producción, directamente en el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Lo voy a desarrollar de un modo muy sencillo también, o bueno, procuraré ser sencillo. Lo voy a colocar. Imaginémonos una jornada de 8 horas. Bueno, las jornadas de 8 horas no existían en el siglo XIX en el desarrollo del capitalismo. Ya les había yo comentado a ustedes el sistema que Marx denuncia, el sistema de las camas calientes, que nada tiene que ver con ningún asunto pornográfico, sino más bien del tiempo laboral que el pueblo obrero tenía que realizar dentro de la empresa, y para ir a descansar habían constituido fuera de la fábrica un sistema de camas de paja donde uno se levantaba y el otro llegaba y se acostaba agotado de la jornada de trabajo. Dicen que era tal el nivel de explotación y el tiempo que estas personas pasaban dentro del espacio laboral, que prácticamente encontraban
la cama, la paja todavía caliente. Por eso se le conocía como el sistema de las bed hots, ¿no? Las camas calientes. Bien, Marx dice, pero bueno, supongamos que tenemos una jornada de 8 horas. Ya les decía yo que en el siglo XIX eso no existía. Va a ser prácticamente hasta después de 1920, cuando se va a empezar a establecer como una medida internacional nuestra jornada de 8 horas, de 8 horas laborales. Bueno, supongamos que entonces cualquiera de ustedes va a invertir, vamos a poner 100 pesos nada más como ejemplo básico. Tú vas a invertir 100 pesos, pero esos 100 pesos los vas a invertir en esta situación. Vamos a suponer que vas a producir camisas. Vamos a poner entonces, 80 pesos, 80 pesos los vas a invertir en materia prima. Botones, hilos, telas, etcétera, etcétera. Todo lo que implique la producción eh, de esas camisas. Y luego vas a invertir 20 pesos más. Pero esos 20 pesos, ¿en qué los vas a invertir? 20 pesos los vas a invertir en fuerza de trabajo para pagarle a tu obrero. Ahí está. Entonces, supongamos, solamente supongamos, por eso es un ejemplo sencillo, que en estas 8 horas, de trabajo, tu obrero, al que le estás pagando 20 pesos por la jornada, te produce, eh, vamos a pensar, una camisa. Pero una camisa en 4 horas. Vamos a suponer ahí está. Entonces, en esa camisa, en esta primera camisa que generó en un periodo de 4, en el primer periodo de 4 horas, pues aquí ya se fue la primera inversión, ¿no? Aquí está todo. Los 80 pesos de la materia prima y los 20 pesos de la fuerza de trabajo. Pero pues tú lo contrataste no por 4 horas, sino que lo contrataste por 8 horas. Bien, en este primer rango, este señor ya te produjo una camisa y de algún modo ya realizó su propia ganancia, digo, su propio salario. Recuerden que estos 20 pesos adquieren la forma salario, así lo dice Marx, la forma salario, ahí está. Bien. Ahora, ¿qué haces? ¿Lo mandas a descansar porque ya logró la camisa y el ciclo de inversión? Pues por supuesto que no. Vas a tener que colocarlo a hacer otra camisa. Ahí está. Y en ese segundo proceso, tú vas a invertir nuevamente, porque ya se acabó la materia prima que ocupaste para la primera camisa. Y en este segundo proceso, vas a invertir nuevamente 80 pesos, 80 de materia prima. Ahí está. 80 de materia prima. Y la pregunta es, ¿le vas a volver a pagar 20 pesos a este obrero por esa otra camisa? Y la respuesta es no, por supuesto que no. En esta situación, en este segundo periodo de la jornada de trabajo, prácticamente ya no vas a invertir en fuerza de trabajo porque ya está invertida en toda la jornada. Entonces dice Marx que si quisiéramos entender esto de una manera muy sencilla, la primera camisa se vende en 100 pesos, pero la segunda camisa no se vende en 80, sino que también se vende en 100. Y precisamente es en este trabajo no pagado, no retribuido, donde dice Marx, aquí es donde se genera en realidad la ganancia. Entonces, mientras más extiendas el tiempo en el cual el obrero
va a generar esta ganancia, este pago, perdón, cero por su fuerza de trabajo, tú estarás incrementando los niveles de ganancia que el burgués o que el empresario va a obtener. Y esta crítica, precisamente, es lo que lleva a Marx a imaginar que, obviamente, en primer lugar, el sistema, o más bien la visión de la economía clásica estaba equivocada, ¿sí? Y que uno tendría que volver la mirada hacia esta expresión de la ganancia como producto de la explotación de la fuerza del trabajo, porque es aquí donde se produce la ganancia. Aquí se realiza, podríamos decirlo, en el consumo se realiza la ganancia, pero donde se produce la ganancia, ¿sí? Donde se produce la ganancia, de acuerdo a Carlos Marx, no es más que precisamente en los procesos de explotación laboral. Y bueno, obviamente que Marx creía que este pueblo explotado, ¿sí? Eh, ya le dijimos, el proletariado, es decir, los que solamente tienen su fuerza de trabajo o a su prole o a sus hijos como garantía de su propia supervivencia, pues este proletariado tendría un día que entender este proceso de explotación y obviamente generar un sistema de transformación social que no iba a ser a partir de la voluntad, como ya lo habíamos comentado, sino que este proletariado tendría que estallar una revolución social, una revolución social para poder construir un sistema, tanto social como político, como cultural, que en efecto pudiera pues ser más equitativo. Ese sistema más equitativo es lo que nosotros conocemos como socialismo científico, que es lo que discutíamos en la última sesión, o llamado comunismo. Entonces, en esta parte, lo que estamos viendo es la crítica que Marx va a realizar a- al segundo elemento que ha configurado nuestra realidad social y económica desde el siglo XIX. Es la crítica que Marx va a hacer al llamado liberalismo económico, que es básicamente el sistema en el cual todavía el día de hoy, en este momento, en este siglo, en este preciso instante, se está moviendo como el eje que va a conducir eh, el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Entonces, si se dan cuenta, Marx genera un elemento fundamental en su pensamiento, y ese elemento fundamental es precisamente la crítica. Y entonces tendremos nosotros que pensar que en qué consiste precisamente la cualidad crítica del pensamiento de Marx, y sobre todo cómo es que Marx lo hacía, qué método ocupaba, porque es finalmente lo que nos interesa. Esto que acabamos de ver de la crítica al liberalismo económico o la crítica al capitalismo, pues es solamente una de las expresiones de toda esa capacidad crítica que Marx tenía, pero lo importante para nosotros en este momento es entender cuál era el método, es decir, cómo Marx generaba toda esta capacidad para poder decir, está muy bien lo que dice Adam Smith, pero está equivocado. Y está equivocado precisamente por este punto. La ganancia no se produce en el proceso, en el momento del consumo, sino que la ganancia en realidad se produce dentro de los sistemas de explotación de la fuerza de trabajo, dentro de la jornada. ¿Cuál es el método que Marx ocupaba para poder cuestionar lo que veíamos,
este pensamiento utópico francés y decía, bueno, sí, es posible que se pueda construir un socialismo, pero no el socialismo que parte de la voluntad, sino un socialismo que responda a las condiciones históricas, sociales y a las contradicciones que el mismo sistema de producción tiene dentro de sí mismo y que algún día van a estallar desde dentro y van a generar precisamente esa revolución social. Entonces, el gran, el gran aporte de Marx eh, no fue solamente el haber sentado las bases del socialismo contemporáneo, eh, el gran avance de Marx no fue solamente el habernos hecho un cuestionamiento de los sistemas utópicos o de los sistemas de la filosofía alemana, que todavía no hemos revisado eso, ahorita lo vamos a checar, sino que el gran planteamiento de Marx, el gran avance, la gran aportación, va a ser precisamente la capacidad de generar una crítica, un modelo de pensamiento crítico que no se conforma con la descripción de las cosas, con la medición de las cosas, como veíamos nosotros en el caso en el caso de, de Comte, por aquí lo tenemos a Comte. Comte se contentaba con la cuestión de la mensurabilidad. Comte se contentaba con el aspecto de la descripción de la realidad, eh, y Marx no. Marx diría, tenemos que ir más allá de cómo la realidad se presenta ante nuestros ojos y establecer una crítica a esos elementos. Ahora, lo más importante para nosotros, para este curso de teoría social, es entender cómo el materialismo histórico va a ser precisamente el método crítico por medio del cual va a abordar todos los problemas eh, que Marx miró en su época y que confrontó en su época a partir de este aparato crítico, a partir precisamente de este método. Entonces, lo que nos interesa en Marx es el método. Para este curso, quizás si estuviéramos en una clase de economía política, pues tendríamos que desarrollar un poco más estos elementos que hoy se los presenté así de manera muy general, pero pues nos concentraríamos aquí. Pero como en este caso nos interesan los aspectos metodológicos de esta capacidad de investigar, de esta capacidad de indagar la realidad, pues centrémonos entonces en el método de Marx. ¿En qué consiste el método de Marx? Bueno, a ver, lo cierro un momentito aquí la exposición para que ustedes hagan alguna pregunta. Bueno, también cierro mi, este, mi camarita para que no me estén viendo mis ojeras. Entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? También pueden ocupar el micrófono, ¿eh? Recuerden que pueden abrir su micrófono para poder establecer un diálogo. Por favor.
A ver, estoy esperando alguna, alguna participación. ¿O están así? A ver, algunos, destápense un poco, está haciendo calor, seguramente eso ya los hizo entrar en un sopor de sueño. Este, recuerden que, que finalmente todo, ahora sí que para espantarlos, todo esto viene en el examen, ¿eh? ¿Ya vieron el meme que les acabo de subir? Cuando empiezas a escuchar voces, pero es tu maestro de la clase en línea. Así me los imagino que están porque están todos perdidos. Es decir, no hay participación. Ok, ya hay dos preguntas. Gracias, Brian. Este, y pues la contesto rápido. En efecto, la teoría del valor fue una crítica, fue el fundamento eh, de la crítica que Marx realiza a la economía clásica inglesa. Ahora, no es que en la teoría clásica inglesa no exista una teoría del valor. De hecho, sí, para la economía clásica inglesa, la teoría del valor es justamente lo que yo les comentaba. Para ellos, el valor de una mercancía se realiza en el momento mismo de la ganancia, es decir, en el momento en que se genera el consumo. En Marx va a retomar el concepto de teoría del valor, pero en Marx ese valor se realiza aquí, en la jornada de trabajo, es decir, en el proceso de explotación de la fuerza del trabajo, donde se genera, de acuerdo a la misma, al mismo sistema de categorías de Marx, lo que él le llama el plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? Es precisamente el valor que se genera de la mercancía a través de una tasa de explotación de esa fuerza de trabajo y bueno, obviamente esto va a tener una repercusión directa en lo que va a ser posteriormente la realización de esa mercancía en el consumo, donde se va a manifestar la ganancia ya en términos reales, en términos físicos, pero es aquí donde se genera dicha ganancia. Y bueno, la segunda pregunta dice, no entendí bien a qué le llamaba la teoría del valor. Ok, este, regreso otra vez al esquema que estábamos generando y recuerden que lo que estamos nosotros diciendo es lo siguiente. ¿Qué es lo que más importa dentro del capitalismo? Eh, y podríamos decir muchas cosas, pero en realidad lo que importa es generar este dinero extraordinario. Este es el espíritu del capitalismo, la generación de ese dinero extraordinario que nosotros le llamamos de manera más convencional ganancia. Y eh, la gran pregunta del sistema, perdón, de los economistas clásicos y la gran pregunta que también Marx se realiza es ¿de dónde sale esta ganancia? ¿Cuál es el origen de esta ganancia? Entonces, para explicar el origen de esta ganancia, tanto David Ricardo como Adam Smith crean una teoría que dice que el origen de esta ganancia, eh, digamos, del valor de una mercancía, se encuentra precisamente en el momento del consumo. Es decir, cuando esto se vende, alguien lo vende y alguien lo consume. En el momento de que alguien lo consume, paga el precio de esa mercancía y dentro de este precio ya está contemplado precisamente una cuota de ganancia. Eh, de tal modo entonces que la ganancia se genera en el mercado.
Aquí está, se genera en el mercado. Pero para Marx, eh, esto está equivocado. Precisamente el planteamiento crítico de Marx es que la teoría del valor está equivocada, porque en realidad, si bien es cierto, aquí puede realizarse, eh, Marx plantea que donde se produce la ganancia va a ser precisamente aquí, en la explotación de la fuerza del trabajo con este salario no pagado. Y eso es básicamente lo que le da sentido a la crítica que Marx va a generar a partir precisamente de la teoría que él le llama del plusvalor. No es el valor, sino el plusvalor lo que genera la ganancia dentro de los circuitos de producción, distribución y consumo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuemos con el desarrollo de lo que será el método en Marx. Esa es la parte más importante para nosotros, pues por supuesto. Yo les comentaba hace un minuto que si estuviéramos en una clase de economía política, pues a lo mejor tendríamos que hacer más profunda la explicación de cómo se genera el plusvalor y obviamente de cómo es que Marx plantearía la crítica a la teoría del valor. Pero como estamos en una clase de métodos, es decir, de teoría social, donde lo que nos interesa es ir descubriendo la estructura metodológica por medio de la cual se indaga la realidad, por medio de la cual se investiga la realidad, pues tenemos que regresar precisamente al gran problema del método y de lo que de algún modo estaba detrás del planteamiento marxista. Para esto, bueno, regresemos a nuestro mapita que hemos estado desarrollando. Eh, bien, para, para más o menos entender cómo se genera el método en, en Marx, pues partamos de este principio. Yo les he insistido mucho que cuando nosotros hablamos ya de investigación, eh, encontramos algunos aspectos, digamos, teóricos que se concatenan, es decir, que encuentran vínculos, que se relacionan y, y que básicamente le dan sentido a la explicación de la realidad. Yo he hablado por lo menos de 5 grandes dimensiones: la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica, la dimensión teleológica, la dimensión ética y la dimensión política, que es el kratos. Entonces, las 5 dimensiones, para poder entender un planteamiento epistemológico, está prefigurada en estas 5 grandes dimensiones: el ontos, la ontología; la episteme, el conocimiento; el telos, las finalidades; el ethos, la estructura ética de la realidad, que de algún modo se deriva de los planteamientos ontológicos, epistemológicos y teleológicos; y por supuesto el kratos, ¿no? Es decir, eh, la estructura de la organización del poder que se encuentra detrás de toda esta concepción ontológica. Entonces, pues lo interesante es aquí ver que la visión ontológica de la realidad es muy diferente, bueno, del ontos. Aquí lo voy a subrayar, bueno, aquí lo voy para que lo visibilicen. El ontos, el episteme, el telos, el ethos y el kratos es muy diferente al que planteaba Comte. Voy a buscar el de Comte, por aquí debe de estar. Creo que es o es el siguiente. Aquí está. De hecho, incluso aquí lo planteo, está más completo la expresión. La dimensión ontológica para Comte, esta dimensión ontológica nos dice que la realidad es observable y es objetiva.
mientras que ¿cuál es este? Es el 10. Mientras que para Marx, la realidad, es decir, el ontos, la realidad se encuentra en un constante movimiento. Hay una gran diferencia entre la visión de Comte y la visión de Marx con respecto al aspecto, con respecto de lo que es el origen, lo que es el fundamento de lo que es el principio de la realidad. Para aquel, la realidad debe de ser, ya lo veíamos acá, eh, bueno, aquí está. La realidad es observable, mientras que para Marx la realidad está en movimiento. No es que no sea observable, lo que pasa es que la idea de que la realidad se encuentra en un constante movimiento, eh, pues nos obliga a pensar otro sistema de conocimiento que pueda abordar eh, a la realidad precisamente en su movimiento. Y Marx va a encontrar esto en dos expresiones epistemológicas de su época. Una, el materialismo, y dos, la dialéctica. Eh, Solamente para que quede como una situación ya de hecho, la dialéctica no es más que una filosofía del movimiento que se remonta a la época del viejo Heráclito en la vieja Grecia, pero que va a obtener su punto culmen más alto en la filosofía del idealismo dialéctico de Hegel, eh, uno de los maestros, digamos, del mismo Carlos Marx. Eh, entonces, esta visión de la realidad como que se encuentra en un constante movimiento, obliga necesariamente a elegir otra teoría que explique a la realidad en ese movimiento. Y precisamente lo vamos a encontrar en la dialéctica, la dialéctica como filosofía del movimiento. Y en ese sentido, Marx va a desarrollar el origen de su método precisamente partiendo de, de este materialismo y de este movimiento. Me voy a ir otra vez al esquema para poder explicar un poco más esta situación del movimiento. Nada más que lo voy a poner de este otro lado para que no se revuelva con lo que vimos a la crítica de la economía inglesa, sino que vamos a tener que desarrollarlo dentro de la crítica que Marx va a realizar este, a a la filosofía alemana y específicamente a Hegel. Ahí está. Listo. Ay, a lo mejor no es tan sencillo de explicar el pensamiento de Hegel. Eh, de hecho, debo de confesar que hay tres grandes filósofos en la historia, de cuyo nombre inician con H, y son tres filósofos que siempre me han costado mucho trabajo de entender por la completud de sus planteamientos filosóficos. Uno de ellos precisamente Hegel, el segundo es Heidegger y el tercero es Husserl. Eh, los tres alemanes, curiosamente, los tres, su primer nombre inicia con H, y no porque sea una casualidad, sino porque finalmente así sucedió. Así sucedió. Y los tres son planteamientos bastante eh, monumentales como para poder explicar en una sola sesión y por supuesto
una sesión donde lo que realmente nos interesa no es el planteamiento hegeliano, sino la crítica al pensamiento hegeliano, lo cual lo hace aún más complicado. Pero al igual que intenté hacerlo con el asunto de de la economía inglesa, pues voy a tratar de establecer, um, digamos, algunas líneas generales de este pensamiento hegeliano, y la crítica que Marx va a realizar a ese pensamiento a partir de otro principio filosófico imperante en el siglo XIX, que era el materialismo. No el materialismo histórico, no, el materialismo como tal. Y pues aquí vamos a decir que para que Marx pueda generar una crítica a Hegel, pues tiene que recurrir precisamente a el materialismo. Y aquí va a aparecer un nombre muy raro, Feuerbach. Feuerbach, que bueno, pues va a ser uno de los representantes de ese materialismo. Pues básicamente Marx va a ser una crítica importante tanto a Hegel como a Feuerbach, y bueno, pues a partir de ahí podemos quizá medio entender esa crítica y obviamente la construcción del planteamiento metodológico de Marx, que ya veíamos está basado en el principio de en el principio de la crítica y específicamente en el principio del movimiento. Bien, regresemos aquí entonces. Bien, para entender un poquito a Hegel, bueno, partamos de un principio que es el principio aristotélico de la identidad. Ay, Dios mío. Bueno, a ver cómo lo explico. En la lógica aristotélica, en la lógica de Aristóteles, ya se dan cuenta que uno tiene que estar regresando a los viejos autores para tratar de explicar lo que estos cuates están desarrollando, porque finalmente de ahí se derivan. Bien, en la lógica de Aristóteles hay un principio que se le conoce como el principio de identidad. El principio de identidad realmente se desarrolla de un modo muy sencillo. Dice que A es igual. Qué bonito. No hay ningún gran problema. A es igual a. Ese es el principio de identidad. Y entonces, este principio de identidad, que parece pues muy básico, en realidad está diciendo que ningún fenómeno es idéntico no es idéntico a ningún otro fenómeno, sino solo a sí mismo. De tal modo entonces que si nosotros queremos hacer una investigación acerca de algún fenómeno de la realidad, tenemos que pensar siempre en que ese fenómeno de la realidad es único. Y entonces, este principio de identidad me dice que la realidad no se mueve, no tiene movimientos significativos, porque si A deja de ser igual a sí misma, pues entonces tendríamos que decir que esa realidad sí se mueve. A ver, aquí lo ponemos más chiquito, aquí está. Entonces, bueno, más bien, para explicitar esto, tendríamos nosotros que decir que el conocimiento se basa en este principio de identidad. Nosotros solamente conocemos aquello que ya en su definición última no se mueve. A lo mejor el ejemplo que siempre les he puesto
porque es el único que quizás me sé bien en el ámbito de la geometría, es el del triángulo rectángulo, ¿no? Casi siempre les pongo ese ejemplo, a lo mejor porque no tengo otro mejor o porque este, pienso que es el que más se acerca a una explicación básica. Pero bueno, tenemos aquí un triángulo y vamos a hacer que este triángulo sea un triángulo rectángulo. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos ahí nuestro triángulo rectángulo, más o menos. Entonces, el triángulo rectángulo tiene, por lo menos una cualidad que lo diferencia de todos los otros triángulos, porque recuerden que hay triángulos equiláteros, hay triángulos isósceles y también, bueno, los triángulos rectángulos. Lo que define a este triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos va a ser igual a 90 grados. No ocurre este principio, no ocurre ni en los isósceles, que son ángulos agudos, ni en los equiláteros, que son ángulos semejantes. No, aquí uno de estos ángulos mide 90 grados. Si nosotros pensamos en el principio de que la suma de los ángulos internos de los triángulos es igual a 180 grados, sabemos que este ángulo que está aquí o este ángulo que está aquí mide 45 y mide 45. Pero la cualidad fundamental está aquí, en los 90 grados. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría solamente como un pequeño ejercicio de imaginación si yo agarrara y dijera, bueno, yo tengo aquí un triángulo que su ángulo, este ángulo, mide 90.0000000000001. Ahí está. Este mide 90 y este mide 90.000, bueno, todos esos ceros que están ahí, y 1 grados. La pregunta sería, ¿este segundo triángulo sería un triángulo rectángulo? La respuesta es no, por supuesto que no. Porque el principio de identidad me dice que una cosa solamente puede ser igual a sí misma. Y si esta cambia, aunque sea este punto 0.000000001, que no es absolutamente significativo, pero que sí genera una variación en el principio de los 90 grados, entonces este triángulo que está aquí, aunque sea una variación mínima como esto, ya no es un triángulo rectángulo. El principio de identidad me dice que un triángulo rectángulo solamente lo es en el sentido de que mide 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo es igual a otro triángulo rectángulo que su eh, que su medición es que en efecto uno de sus ángulos mida 90 grados. Entonces, este es igual a este por esta connotación conceptual de identidad. Este triángulo rectángulo es igual a este triángulo rectángulo solamente porque responde a las mismas características. Aunque este se parezca mucho, el hecho de que ese ángulo no mida 90 y mida 90.0000001, este señor ya no es ninguno de estos. El principio de identidad me dice entonces que yo puedo conocer algo, o sea, el conocimiento de esa realidad se da precisamente cuando yo logro entender los elementos que permiten al fenómeno ser igual a sí mismos. Ahí está. Ay,
Entonces, este principio de identidad básicamente aparece en toda nuestra formación académica. Nosotros aprendemos categorías, conceptos, procesos, y nosotros pensamos que esas categorías, esos conceptos y esos procesos, una vez que ya los hemos aprendido, es porque, uno, están validados en el principio de identidad, no hay nada semejante a ellos en este mundo o en otros mundos, y dos, esto no va a cambiar. De tal modo que en términos matemáticos, desde que se descubrió esto allá con la vieja matemática pitagórica, hasta nuestros días, un triángulo rectángulo es igual a otro triángulo rectángulo por el principio de identidad y porque esto no varía, porque esto no tiene una modificación, es decir, ese concepto, esa categoría no se mueve. Este es el principio de identidad. Y así nos han enseñado a conocer. De hecho, prácticamente todo el sistema de enseñanza que tenemos parte de este principio de identidad en la lógica aristotélica. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con Hegel? Bueno, Hegel nos diría, de principio, que esto no funciona tanto así. Hegel nos diría, vamos ahora con la lógica, vamos para acá, y ponemos aquí a la lógica hegeliana. La lógica hegeliana que parte no del principio de la identidad, sino precisamente parte del principio de la no identidad. Es decir, aquí tendríamos nosotros que decir que A no es igual a A. Y uno diría, ah, carajo, ¿cómo es posible eso? Recuerden que el concepto el símbolo de que no es igual, se expresa precisamente por un símbolo así. Ahí está. A no es igual a A. Y uno diría, ah, ¿cómo es posible eso? De principio esto no tiene sentido, porque en efecto nos han enseñado desde el viejo Aristóteles que A es igual a A. Y si esto cambia, pues por supuesto que entonces entro en un total conflicto, en el sentido de que, bueno, estoy acostumbrado a pensar que A es igual a A. Y así me lo han enseñado, y 2 más 2 es igual a 4, y todos los triángulos rectángulos tienen 90 grados, y eso no cambia. ¿Por qué Hegel se atreve a decir que hay un principio de no identidad? Bueno, por algo muy sencillo. Hegel piensa precisamente que las estructuras del pensamiento se encuentran en un constante movimiento, y ese movimiento es precisamente lo que hace pensar que esto no ocurre en la realidad. Es decir, que la realidad cambia, y como la realidad cambia, ya no podemos nosotros suponer que este fenómeno no haya experimentado, por lo menos en la estructura del pensamiento, y después, como lo veremos con Marx, en la estructura de la historia, no haya experimentado algún cambio significativo. Para la lógica hegeliana, vamos a pensar que hay ciclos en espiral, ¿sí? Vamos a suponer que este sería la expresión de estos ciclos en espiral, mientras que en la lógica aristotélica son líneas de causalidad. Aquí hay una relación directa
de causa, eso ya lo vimos en algún momento, de causa, efecto. Y estas son relaciones lineales, es decir, para cada efecto siempre lo podemos entender a raíz de su causa. Pero en el caso del planteamiento hegeliano, esto digamos que tiene una dinámica diferente. No es una línea de causalidades, sino una línea de contradicciones. Y aquí viene una de las primeras categorías importantes del pensamiento eh, eh, hegeliano. Uy, se pierde. A ver, aquí está. A ver si es cierto. Uy, bueno, lo borro para no generar confusiones. Y entonces decimos que el planteamiento hegeliano sería una especie de espiral de contradicciones. No es la identidad, sino es precisamente la contradicción lo que genera la transformación en el conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo operan estas contradicciones? Esto es precisamente lo interesante del planteamiento dialéctico. Opera la contradicción cuando tenemos lo que él le va a llamar una tesis, una antítesis y obviamente una síntesis. Entonces, para Hegel, y bueno, curiosamente, una de las críticas que se le han hecho es que en realidad este planteamiento ni siquiera era de él, era de otros filósofos de su tiempo, pero bueno, Hegel es el que lo da a conocer y básicamente nosotros partimos de que Hegel es uno de los autores principales de esta filosofía. El planteamiento de no identidad es un planteamiento de contradicción. La realidad se mueve a raíz precisamente de las contradicciones que se dan entre un fenómeno de la realidad o un fenómeno del pensamiento y su contradicción y su contradictorio. Y el choque de estos dos, elementos es el que va a generar precisamente una nueva resolución. Es decir, todo conflicto entre esta tesis y esta antítesis que están peleando, digamos, por tener una posición con respecto de la realidad, va a producir, va a generar una nueva etapa de la realidad que será una síntesis. ¿Y qué es esta síntesis? Digamos, el resultado de las contradicciones entre los elementos de la tesis y de la antítesis, generando una nueva estructura de la realidad. Aquí lo vamos a dejar. Primero, ya son 6:50, y entonces, bueno, pues me genera problemas porque tengo todavía la siguiente sesión con los compañeros del cuarto semestre, y bueno, normalmente siempre procuro que esta clase sea de 1:30, y bueno, hoy sí me excedí un poquito en esto, pero es que yo les comentaba del principio que no es tan sencillo abordar el planteamiento de un pensador tan complejo como Marx sin tener que hacer una revisión de los principios de la construcción crítica que hace a partir precisamente de esta visión crítica de la realidad, que es el método del materialismo histórico. Lo voy a dejar aquí. Yo creo que el próximo jueves estaríamos terminando esto para que el próximo lunes pudiéramos hacer el primer ejercicio de evaluación. Pero bueno, lo dejo aquí tantito y déjenme guardo esto porque luego se me olvida. Ahí está, ya está guardado. Y bueno, regreso con ustedes. Aquí estamos. Miren, yo sé que no es una situación sencilla esto. De hecho, pues básicamente
todo lo que constituye lo que es la estructura de la teoría social, pues tiene que ver con precisamente la capacidad de generar una crítica a los procesos de la formación del pensamiento y de la estructura metodológica. Pero bueno, pues es que esto es la única manera de poder entrarle a estos aspectos de orden metodológico en las ciencias sociales. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Bueno, Mario no tenía dudas, Magali tampoco, Magali Sánchez no tenía dudas tampoco, ya se fueron. Pero bueno, los que quedan, algún comentario, alguna duda. Y bueno, Brian está escribiendo, gracias Brian. Qué bueno que estás atento, pero sí me gustaría saber si hay alguien más que también tuviera alguna duda. O están como el gatito que está ahí arriba que les puse del meme, ¿no? A ver, espero a que Brian termine de escribir su pregunta. Aunque Brian, ¿podrías abrir tu micrófono para hacer más ágil esta situación? Dice, no quedó muy claro sobre el pensamiento de identidad. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sandy tampoco tuvo dudas, ya se salió. Ah, oye, pues cuídateme mucho, Brian. Este, ahorita en este momento tener tos y gripe eh, debe de ser algo que te lleve inmediatamente al médico, ¿eh? No sé si ustedes conozcan al maestro Julio Alfonso Olvera. Julio Alfonso Olvera también tiene problemas de tos y de gripe, tiene la garganta irritada y pensaba ir al médico todavía el sábado pasado. Le dije, no, es que no tienes que ir al médico, tienes que irte a un especialista, porque en este momento no puedes estar esperando que un médico general venga y haga suposiciones sobre tu salud. Entonces, si puedes, Brian, ve no con un médico general, sino con un especialista para que cheque. En este momento, precisamente, las enfermedades que menos deben de generarnos confianza son las que antes decían, tengo una gripita, no importa. No, hoy no, hoy ya no son gripitas, hoy tenemos que estar pensando si esto pudiera, yo les comentaba en algún momento, no es que una vez que tengas COVID vayas a morirte, o sea, eso no es cierto, y menos ustedes, pero pueden ser portadores para que alguien que tenga alguna situación de vulnerabilidad biológica o fisiológica pudiera entrar en problemas, ¿no? Entonces, cuídense mucho. Eh, lo del pensamiento de identidad, ya nada más por el tiempo que me queda, ¿qué les parece si a partir de eso, del planteamiento de la identidad, del principio de identidad, iniciamos la próxima sesión del jueves? Y espero que en santo Dios, ¿quién estornudó? Salud. Espero que haya sido un estornudo. Este, y bueno, eso lo podríamos desarrollar la próxima sesión. Nos preguntan por acá, ¿cuál sería el papel fundamental de las clases? Perdón, es que aquí no, todavía no iniciamos, Alicia, en un momentito más. Entonces, ya empezaron a llegar los compañeros de la siguiente sesión. Entonces, ¿qué les parece si volvemos a repetir el próximo jueves a partir del pensamiento hegeliano, de la crítica que hace a Hegel, y a partir de ahí pues ya podemos ver si podemos tener una comprensión mejor de la crítica que Marx va a realizar a Hegel y por supuesto cómo esto va a ir consolidando el propio método de Marx
y obviamente el aporte que Marx hace a las ciencias sociales. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría aquí. Cuídense mucho, por favor. Brian, ve al médico, no te quedes así nada más con que es una simple gripa. Mejor que te lo corroboren clínicamente y no estés suponiendo nada. Ahorita en este momento no estamos en momentos de suposición. Bueno, pues entonces cuídense mucho y el próximo jueves a las 7 estaríamos empezando a trabajar. Bueno, pues cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Hasta luego, cuídense mucho, por favor.